Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os traigo algo espectacular. Un vídeo que la verdad no vais a ver en ningún canal, información buenísima, sobre todo si la sabéis apreciar, si la sabéis valorar. Así que no digo nada más, vamos con la intro y ahora lo vemos. Vale, pues vamos ya con lo que es el tutorial. En primer lugar, pediros disculpas, tengo la voz un poco fastidiada, tema pues estacional, y a lo mejor si no se me entiende bien, pido disculpas de antemano. Pero el vídeo creo que la verdad es que lo merece bastante. Como sabéis, el otro día saqué un vídeo, justamente este de aquí, sobre Alt Layer. Alt Layer es un airdrop para el cual podíamos calificar de dos diferentes maneras, de tres incluso. Una de ellas era siendo stakers Tía de Celestia, que todavía no nos han dado el airdrop. La otra era participando en Ingen Layer, que también tenéis un vídeo aquí, y teniendo suficientes puntos, que eran más de 700, y después también podíamos a través del launch pool de Binance. Asimismo también había un gache que daba bastante allocation y que la verdad que estuvo bastante bien. Pero yo os expliqué para todos aquellos de vosotros que sé que a lo mejor pues no habéis participado ni en el staking de Celestia o no habéis llegado a tiempo y tampoco os ha dado tiempo a conseguir puntos suficientes en Ingen Layer, que en mi caso también sería ese, una tercera vía, por así decirlo, mediante la cual podíais conseguir allocation de este token, y no lo hizo nadie. Vale, el vídeo funcionó bastante bien, pero no lo hizo absolutamente nadie. Y digo que no lo hizo absolutamente nadie porque si yo me vengo aquí a los registros de usuarios de Binance a través de mi enlace, veo que nadie se ha registrado. Entonces sé que nadie lo ha hecho y ha sido pues un error, y os voy a explicar por qué. Pero bueno, no es tampoco esto ningún tipo de bronca ni nada por el estilo, simplemente quiero que veáis que las cosas a veces tienen un sentido más allá del que se puede ver a simple vista, y voy a intentar hacer este vídeo, aunque es un poquito complejo, lo voy a intentar hacer para la gente nueva, porque últimamente estoy viendo que hay bastantes dudas muy básicas y eso me hace pensar que hay gente que le faltan bastantes conocimientos, que los irá adquiriendo con el tiempo, pero que por ahora les cuesta un poquito coger ciertos conceptos. Bien, aquí teníamos unos SAL stakeando nosotros nuestros BNB o una moneda estable, y con esos SAL lo que podíamos hacer era simplemente pues cuando los recibiéramos cambiarlos por otra criptomoneda, o si no nos podíamos quedar con ellos e intentar sacarles un rendimiento. Yo lo que hice fue eso, y además compré más SAL, y de hecho os lo voy a mostrar. Vale, aquí podéis ver cómo hice estas retiradas. Podéis ver cómo hay retiradas de ALT, cómo hay retiradas de Ethereum y cómo hay retiradas de BNB. Y ahora vais a entender por qué. Yo lo que hice fue venirme aquí a la página de CoinMarketCap, CoinGecko o lo que fuera, y mirar cómo el token solamente tenía contrato para Ethereum. ¿Y por qué me interesa esto? Por dos motivos. Por un lado, porque yo sabía que había retiradas no solamente para Ethereum sino también para BNB Chain, y no estaba apareciendo el contrato de una forma sencilla para la mayor parte de la gente, es decir, que la gente no iba a encontrar el contrato del token de forma sencilla en BNB Chain. Y después porque sabía que las primeras horas, y teniendo en cuenta que era y es un proyecto interesante, de hecho yo en Twitter dije que no iba a vender al precio que salió, a 0.27, y lo comenté. Podéis repasar mi Twitter y está ahí todo para ver. Yo no borro nunca ni vídeos ni tweets ni nada por el estilo, siempre lo dejo todo para que sea comprobable, a menos que a lo mejor pues haya un fallo que pueda ser perjudicial para una persona, pero creo que no me ha tocado hacer eso nunca. Por tanto, todo mi contenido es siempre el mismo y es verificable, tanto cuando me equivoco como cuando pues estoy en lo cierto. En este caso pues se veía que el precio era bastante bajo, sobre todo viendo los partners que había detrás y ciertas cosillas que yo os hablé en el vídeo y que podéis comprobar, os invito a hacerlo. Entonces aquí podíamos ver cómo estaba listado en bastantes exchanges centralizados, y pues seguramente, presumiblemente también lo iba a estar en Uniswap, pero en la red de Ethereum. El problema es que para la red de Ethereum es bastante cara, entonces tienes que esperarte a que el gas esté bastante barato. Por ejemplo, ahora mismo está barato, es decir, a 13 estaría barato, pero si tú a lo mejor te encuentras con un gas por encima de 20 y vas a mover solamente 200 o 300 dólares, no merece la pena, porque te vas a gastar más en fees, más en gas, en las transacciones que tienes que hacer, que lo que vas a conseguir ganar. ¿Vale? Eso por una parte. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, pues cogí los tokens que me habían tocado y asimismo también compré más, porque consideraba que ese precio era muy bajo. Ni mucho menos esta allocation de retirada que habéis visto ahí es lo que me ha tocado bastante menos, sobre todo porque yo el launch pool lo pillé a última hora y solamente tuve un día para hacer el depósito, pero bueno, os avisé en cuanto lo supe e intentaré estar a partir de ahora pues más al tanto de estas cuestiones. Entonces, lo primero en lo que nos tenemos que fijar cuando nosotros vemos algo así es en el tema del farming.
Vale, yo aquí tenía claro, o me parecía bastante claro, que el token en un futuro, si no inmediato, a mediano plazo, iba a subir, pero adivino tampoco soy, es decir, tampoco puedo controlar el food, tampoco puedo ser experto. Entonces a mí me interesa montar una posición de farming, y una posición de farming en Ethereum es bastante cara en Uniswap, entonces lo tienes que hacer con cantidades grandes. Yo recomiendo que por lo menos sean $1000 en total. En concreto, yo monté una pool que la podemos ver si nos venimos aquí a Uniswap, venimos aquí a Quinielas, que sería la traducción que hacen. Vamos a cambiar a Ethereum y aquí podéis ver esta pool en la cual en su día ingresé unos $2800. Como podéis ver, se ha revalorizado bastante y asimismo las comisiones que ha generado pues son bastante interesantes, ¿vale? Es cierto que esta pool al principio tenía mucho volumen porque la gente lo que hacía era retirar directamente a ella y era bastante fácil de ver que pues seguramente esto iba a pasar, pero lo que era más difícil de ver era la de BNB Chain, y concretamente esta que yo lo llegué a publicar incluso en Twitter, y puse ahí un reto que si llegaba a los 500 me gusta pues la iba a compartir, y no sé cuántos retweets, al final no llegó, porque esto muchas veces pasa, que la gente no valora el contenido realmente de calidad, y cuando haces un vídeo de este estilo tampoco se valora muchas veces porque la gente tampoco lo entiende. Y aquí podéis ver cómo la PR, incluso a día de hoy, que esta pool evidentemente la monté con bastante menos liquidez, unos $800 creo que fueron, podéis ver cómo estuvo generando, todavía está generando un APR bastante grande, que ha ido bajando evidentemente, pero llegó a ser, como digo, de más de un 2000%. Aún así sigue mereciendo bastante la pena y tiene un rango muy amplio. Como yo descubrí esta pool, que es el fondo de la cuestión de todo lo que os quería explicar, y de ahí todo lo anterior. Muy sencillo, yo lo que hice fue hacer la retirada, de esa forma me pude venir a BSC Scan, que sería el explorador de bloques que hay para BNB Chain, y ahí ya pude saber el contrato del token, porque ni siquiera cuando yo me iba de bank aparecía reflejado, y ahora mismo está empezando a aparecer, pero ha estado un par de días en los cuales no aparecía reflejado eso. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente: me vine aquí a Ledger, que al final el contrato es el mismo, ¿vale? Es el mismo tanto para Ethereum como para BNB Chain. Esto no tiene por qué ser siempre así, hay que comprobarlo. Y lo primero que hice fue venirme aquí a DEX Screener, puse el contrato, y aquí debes tener en cuenta dos valores: por un lado la liquidez y por el otro lado el volumen. Cuanto mayor sea la relación de volumen con respecto a la liquidez, mejor, porque más fees, más comisiones te van a pagar, ¿vale? Después hay que tener en cuenta otros parámetros, como por ejemplo el tipo de intercambio que se va a hacer. Yo normalmente para empezar suelo utilizar el del 1% y ya después vas bajando a intercambios menores, pero bueno, no me voy a meter en eso porque si no el vídeo va a quedar muy largo, y aún así, como estoy intentando ir bastante al grano, pues se va a quedar bastante largo igual. Y esta pool de aquí, ¿vale? Esta pool que está aquí dentro de BNB Chain no existía. Ahora veo que incluso hay una pool que estaría en Uniswap, pero tampoco existía. De hecho, si os fijáis, esta pool solamente ya abierta unas 20 horas, ¿vale? Entonces esta pool no existía, y seguramente mucha gente cuando se viniese a PancakeSwap y a lo mejor pues fuese a montar la pool, decía, bueno, no hay ninguna pool montada, no merece la pena, no la voy a montar. Pero eso es un error. Tú tienes que venirte aquí a BNB Chain, tienes que pegar el contrato del token, que es este de aquí, y aquí viene el truco, que esto es un truco buenísimo y nadie os lo va a enseñar porque estos trucos no están pagados. Es decir, que este vídeo vaya a tener 2000, 3000, 4000 visitas es una miseria para el contenido que ahora mismo estoy compartiendo, y no es falsa modestia. Es decir, este contenido hay mucha más gente que lo conoce, ¿vale? Este tipo de trucos. Lo que pasa es que no merece la pena compartirlos porque la gente no les va a dar el valor suficiente, como yo pude comprobar efectivamente ahí con lo que os compartí de Binance. Y como podéis ver, y esto ya lo veía yo antes, aquí hay transacciones cada pocos minutos. Esto significa que hay gente que está pues haciendo intercambios, y nosotros cuando montamos una pool dentro de BNB Chain lo que somos es proveedores de liquidez. Nosotros montamos una pool ya sea en BNB Chain, dentro de PancakeSwap o dentro de Uniswap, nos estamos convirtiendo en proveedores de liquidez. Es decir, va a haber un enrutamiento para que alguien coja de esa pool de liquidez, y nosotros, a cambio de que él pueda hacer ese intercambio, nos podemos llevar unas comisiones, es decir, unos fees. De ahí sería el tema de ser proveedores de liquidez y de cómo funciona un poco este tema y de cómo funciona un poco este asunto, que hay mucha gente que no lo acaba de entender del todo. Pero seguramente que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué no compraste directamente los tokens en algún DEX? Como por ejemplo PancakeSwap, Uniswap o incluso OneInch. Pues el problema era el siguiente, que cuando tú intentabas hacer un swap aquí en PancakeSwap, lo que pasaba era que no había liquidez, entonces tenías un impacto muy grande en el precio, ¿vale? Yo me venía aquí a BNB Chain y de este lado tenía BNB, y de este lado cogía y pegaba el contrato del token, que yo ya lo tengo aquí agregado, e intentaba hacer un intercambio, por ejemplo del 25%. Bueno, pues aquí ahora mismo ya no hay impacto. Como podéis ver, el impacto es del 0,01. Eso no es prácticamente impacto, pero cuando yo intentaba por ejemplo una cantidad muy grande, y ahora sigue sin haber impacto, sí que
había impacto. Bueno, en este caso no es una cantidad muy grande, pues son 14 dólares, pero vamos a ponerle que yo intentase intercambiar 50 o 100 dólares. Aquí había un impacto muy grande, estamos hablando 50%, un 70%, algo así, y eso me daba a mí a entender que no había ninguna pool, aparte de lo que os mostré antes, de DEX Screener, que a veces puede ser que no esté actualizado del todo. Ese era otro factor más que me daba a mí a entender que no había proveedores de liquidez. Entonces, si yo me convertía en proveedor de liquidez, iba a conseguir muchas fees. Entonces, esa ha sido la estrategia. Evidentemente, es una estrategia que te va a funcionar un tiempo, y después lo que tienes que ir haciendo es ir acotando los rangos. Es decir, al principio pones un rango muy grande, porque es una criptomoneda, en este caso, al Ledger, que acaba de salir. A lo mejor pones un rango que sea del 50% por arriba y por abajo, para no tener que andar montando y desmontando continuamente. Aquí en lo que sea BNB Chain es menos problemático de cara a las fees que te cuesta el montar la pool, pero en Ethereum sí que es un verdadero problema. Aquí más que nada el problema es que a lo mejor Alt pueda pegar un petardazo hacia arriba, tú te quedes fuera, te toque recomprar a un precio mucho más alto y a lo mejor después vuelva a bajar y no te compense las ganancias con respecto a lo que tú has ido generando en fees. Por eso no merece la pena coger y poner unos rangos del 5% o del 10%, porque efectivamente vas a ganar muchísimo más, pero también tienes mucho más riesgo de que tu posición se salga de rango. Y si se te sale de rango, no es que te liquiden la posición, esto es para los más novatos, simplemente va a ser que todo se te va a convertir a la criptomoneda que en ese momento valga menos, ¿vale? Es lo único que te pasa, pero claro, la otra la estarías comprando si quieres volver a montar la posición a un precio mucho más alto. De hecho, ahora mismo yo tengo montadas aquí dos pools, lo vamos a ver, serían estas de aquí, ¿vale? En una de ellas podéis ver como tengo bastante más. Esta fue la primera que monté y esta fue la segunda. Una de ellas la monté con lo que me pasé de Binance y la otra la monté con las ganancias. Esta tiene un rango muchísimo más amplio que la anterior, ¿vale? Como podéis ver, pues ha generado, porque ya de aquí saqué ganancias, solamente 5 dólares, y el APR que está generando ahora mismo pues es bastante bajito. ¿Qué debería hacer yo ahora? Pues debería eliminarla, debería pulsar aquí sobre Max, pulsar sobre Remove y o bien montar una nueva, o si no, en mi caso, como ya tengo montada otra, coger y agregarla a esta de aquí. Venirme a esta de aquí, pulsar sobre añadir y añadir pues una parte en Alt y una parte en BNB, porque esta está mucho más acotada y con muchísimo menos, con solamente 110 dólares, podéis ver que todavía está generando un APR del 700%. Esto hay que hacerlo así, es decir, al principio tú tienes que montar un rango mucho más amplio y después, a medida que se va estabilizando y que va habiendo menos transacciones también, lo vas acotando. Pero en Ethereum, evidentemente, tienes bastante menos margen para hacerlo. Esto lo puedes hacer en BNB Chain. Y bueno, nada más. Yo creo que con esto ya queda bastante claro esta explicación. Espero que os haya servido para otras ocasiones en las cuales pueda haber oportunidades de lanzamientos de tokens similares, a saber cómo hacer este tipo de estrategias. Espero que valoréis este vídeo como se merece y espero que tenga muchas visitas, muchos likes, muchos comentarios y muchas suscripciones, porque tengo vídeos parecidos de este estilo en mente, pero solamente los voy a compartir de forma pública si hay apoyo. Si veo que hay apoyo, los comparto. Si no, no los comparto porque no me merece la pena. Es decir, son vídeos de un alfa espectacular. A ver, que seguramente gente que sea medianamente avanzada es capaz de sacar esto, pero la mayor parte de la gente con conocimientos normales no es capaz de sacar esto, ¿vale? No es que yo sea más listo que nadie, simplemente pues estoy todo el día trasteando y eso te da cierto bagaje. No me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, apoyarlo con los enlaces que os dejo en la descripción, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, unirse al chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.